en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también y por derecho propio de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus cursos y sus conferencias para todo el continente, porque allí, donde se hable español, desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Me alegra que nos acompañen una vez más en esta emisión, en esta nueva emisión de la Hora de América, cuyo propósito, como todo mundo sabe, es aculturarnos, cultivarnos juntamente al calor de la charla con nuestros profesores, de entre los cuales en esta ocasión, según se ha advertido, tenemos la fortuna de que nos acompañe el ahora doctor David Berea, a quien pronto agrego a nuestra conversación, mientras voy saludando a todos aquellos que tienen la gentileza, como decía yo, de acompañarnos, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, como siempre, Minerva Palacios, a quien le mando un muy fuerte abrazo, que es una de estos estudiantes en el curso sobre el Quijote que acaba de comenzar. Estamos muy contentos. Ha sido objeto de no poco entusiasmo entre ustedes. Tenemos muchos estudiantes, todos ellos muy interesados por lo que nos tiene que decir Juan Pablo a partir de este jueves acerca de la primera parte de El Quijote, ¿no? ¿Quién más está? Aquí está Aarón Jiménez de la Buena Hechura, que estuvo con nosotros hace unos días festejando a la hora doctor David Berea, que está por unirse a nuestra... Ya saben que luego no alcanzo a pestañear. Bueno, en lo que se van uniendo, decía yo que estamos muy contentos porque ya ha comenzado el curso de Juan Pablo García sobre la primera parte del Quijote. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, que ya para... Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, un poco esponjado, como verás, pero así me ocurre en estos Sí, días húmedos en el centro del país. ¿Tú qué tal? todo bien, todo bien. ¿Sí? Muy bien. Aquí andamos, Eso. en la hora de América. ¿Cómo? ¿Dónde más? ¿Dónde más? En Castalia, en la hora de América, con helicóptero y todo lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, Bueno, saludo para Minerva, saludo para Aarón, que nos acaban de saludar. Y decía yo que estábamos muy contentos porque ya comenzó el curso del doctor Juan Pablo García sobre la primera parte del Quijote, al que, como todo mundo sabe, puede inscribirse en cualquier momento porque queda el registro de todas y cada una de nuestras clases, porque se graban. Así que pueden unirse en cualquier momento si así lo solicitan. Nunca es tarde. Como decía García Lorca, tarde, pero a tiempo. Y también estamos contentos porque haya comenzado la campaña para la inscripción de la conferencia de la maestra Victoria Montemayor sobre Dante, ¿no? Sobre la vida y la obra de Dante. Dante entre la realidad y la ficción, de la cual estamos a unas cuantas semanas, ¿no? 4 semanas más o menos, entonces hay tiempo de que se inscriban, ya pueden hacerlo. Victoria nos hablará en esa ocasión de cómo fue la vida de Dante, de la pasión que tuvo por Florencia, de sus desavenencias políticas, de su figura como poeta, como teólogo, como caballero. No se la pierdan. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos el curso del Quijote con Juan Pablo, la conferencia dentro de poco con Victoria Montemayor, y lo que se va a sumar también ya dentro de poco, ya sea un curso, ya sea una conferencia de la hora doctor David Berea, a quien aprovecho ya que ando así en la hora de América, saludando y felicitando a diestra y siniestra. Quiero aprovechar ahora que lo tenemos a cuadro, como lo tenemos cada tanto, por el doctorado que ha obtenido en literatura hispánica por el Colegio de México, luego de haber defendido brillantemente una tesis sobre Lope de Vega, en particular sobre lo épico en Lope de Vega. Ya he dicho en alguna otra ocasión que habría bastado con haber leído todo Lope de Vega para que David tuviera el grado de doctor. Sin embargo, lo ha examinado brillantemente, como se lo dijeron los miembros de su sínodo. Pues enhorabuena, doctor David Berea. Es un placer tenerlo una vez más en la obra gracias. de América, gozando de esa condición nobiliaria, ¿no? La de el doctorado. Se ha unido Victoria, que le mandamos un saludo. Está Laura, que son esos estudiantes en el curso del Quijote. Bienvenidos, ¿no? Dice Minerva, será un honor ser su alumna. ¿Eh? Ahí te hablan, ya tenemos alumnos, como siempre, entusiastas, ¿no?
Gracias, gracias. Bueno, no quiero quitar más tiempo a nuestro público, entonces pasaré a cumplir con las vulgaridades que exige el protocolo, es decir, hablar de tu carrera, aunque sea brevemente, que ahora se ha colmado con el doctorado, de lo cual todo mundo sabe en Castalia. David Berea es licenciado en Lengua y Literaturas Modernas, con especialidad en Lengua y Literatura Italianas por la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo lo conocí cuando fui mi estudiante de literatura italiana, del barroco y de la ilustración, hace ya mucho tiempo de eso. Tan es así que ahora es doctor. Um, Grado que para obtener tuvo que presentar una tesis, también brillante, aquella sobre el poeta más representativo de la poesía barroca italiana, Giambattista Marino, cuyo poema, pues no sé si es apenas más extenso o apenas más breve del que vamos a tratar hoy, es decir, de El Adone, ¿no? Comparado pues con el Orlando Furioso. Y luego con el paso de los años, pues se ha dedicado a la docencia, a la investigación, ha traducido, ha dado clases de italiano y en los últimos años, con de nuevo se ha dedicado a estudiar el hispanismo, es decir, a hacer su doctorado en literatura hispánica, en cuyo final, bueno, pues ha encontrado, como todo mundo, con el ritual que consiste en presentar una tesis, defenderla y obtener, en su caso, brillantemente, el grado correspondiente de doctor, como ya dije, sobre Lope de Vega. Y en esta ocasión, según él me lo ha sugerido, vamos a tratar de un poeta de nombre Ludovico Ariosto, que en el mundo hispánico fue celebérrimo pues entre el siglo XV y el siglo XVI, es decir, en el pasaje de estos dos siglos que fue cuando él vivió a causa de el poema después que le daría fama eterna, que es el Orlando Furioso, de quien, bueno, incluso hablamos, bueno, hablaste tú con tus sínodos durante tu examen y supongo que de ahí te viene la idea o te quedaste como con la cosquillita por aquella pregunta que te hicieron al final acerca, digamos, de la que podemos llamar la influencia, la herencia, que jamás impacto, porque impacto es golpe, ¿no? La influencia, la herencia de lo que ahora se llama materia ariostesca en la literatura hispánica, particularmente la tradicional, como por ejemplo el romancero, ¿no? Aunque particularmente el romancero artístico. Bueno, parece que ya estoy hablando de cosas que nadie entienda, pero por eso te tenemos aquí, ¿no? Vamos a hablar hoy pues de uno de los poetas más importantes de la tradición italiana, que es Ludovico Ariosto, y uno de los poemas más importantes de la tradición literaria, que es el Orlando Furioso. Muchas gracias por acompañarnos, doctor David Berea. Cuéntenos entonces acerca de Ludovico Ariosto. Antes de lo cual, déjame saludar a Erloay, ¿no? Que se acaba de unir, y, y a todos aquellos que te mandan un abrazo, ¿no? Ahora sí, háblanos entonces de Ludovico Ariosto. Muy bien, pues mira, Sergio, primero, no sé si la idea de Ariosto me viene de mi examen, al menos no conscientemente, Como ninguna pero, realidad. pero claro, es que Ariosto, y es que ahora, como hemos estado hablando de poemas de caballería, bueno, de novelas de caballería con Juan Pablo, Victoria ha hablado mucho sobre poetas italianos, dije, bueno, pues vamos a hablar de algo que involucre los dos mundos, ¿por qué no? Claro. Eh, entonces pensé en Ludovico Ariosto, ¿no? Y de lo cual, Porque claro, y de quién, perdón, entre los hispanistas, lo cierto es que se sabe muy poco, ¿no? Es decir, se habla de Ariosto entre los hispanistas de dientes para afuera. Primero porque, por desgracia, entre los hispanistas ya no se tiene, por lo que toca a su acervo, el italiano como una lengua. Y segundo porque si se la tiene no se lee Ariosto. Porque se ha sí, olvidado, uh, por desgracia, que alguna vez la literatura hispánica pues estuvo sometida, por decirlo así, culturalmente a la tradición italiana, ¿no? No. pues mira, existen al menos, bueno, seguramente existen muchas, pero actualmente en el mercado pues existe la traducción de Jerónimo de Urrea, ¿no? Que es la traducción que se hizo por allá del siglo XVI, XVII, no estoy muy seguro de qué año es, pero bueno, es contemporánea de Cervantes, ¿no? Y que ahora se vende también, ¿no? Y existe la de José María Micó, que creo que está otra vez en el mercado, pero pues sí tienes razón, se lee poco
se leen mucho en la tradición hispánica estos romances, ¿no? Que hablan sobre algunos temas de los que habla Ariosto, pero bueno, sí, Ariosto directamente se lee poco y es una pena, ¿no? Porque claro, Ariosto, creo yo, es uno de los poetas italianos más importantes que hay, ¿no? Junto con los que ya conocemos, Dante, Petrarca, junto con Tasso, junto con Leopardi, ¿no? Creo yo que es uno de los autores más importantes y, como dices tú, que más han impactado, ¿no? Bueno, impactado no porque es No, Voltaire, yo jamás diría, no, que han influido, ¿no? no, no, no. Yo soy muy estricto. Sí, Y si me impacté es que choqué y por tanto no llegué a la hora de América. sí. Bueno, pues para poner un poco en contexto a este Ariosto, ¿no? Ariosto, pues nace a finales a mediados del siglo XV. Ujú, El Orlando Furioso primero aparece en 1516, después ya completo aparece en 1532. ajá. Y bueno, Ariosto es contemporáneo de muchas figuras importantes del Renacimiento italiano que conocemos, ¿no? De Rafael, Ujú, de Maquiavelo, ¿no? sí. Los conoció, sobre todo también Pietro Bembo, ¿no? Que quizá es un nombre un poco más, no tan conocido, pero muy importante para la literatura italiana, ¿no? Este Pietro Bueno, Bembo, hoy día casi que desconocido, pero como sí, casi desconocido como muchos otros que fueron absolutamente conocidos entre el siglo XV y el siglo XVI, más allá de Italia, ¿no? Incluso en la Europa del Norte, lo cual sí, no deja de causar sorpresa, ¿no? claro. Sí, Pietro Bembo, que es este cardenal que escribía sobre cómo debe escribirse en la lengua italiana, ¿no? En sus prosas de la vulgar lengua. También fue contemporáneo de otro también menos conocido, pero entonces muy conocido, Bernardo Tasso, ¿no? Claro. Que es el padre del poeta Torcuato Tasso. Ujú, ujú. Eh, pues entonces, pues Ariosto, yo tengo ahí una duda, porque A ver. eh, cuando, cuando buscamos siempre edades de oro, sabemos cuál es la española, sabemos cuál es la francesa, ¿Por qué, pero yo no sé cuál es la por italiana. qué no nos las recuerdas, ¿no? ¿Por qué las recuerdas para nuestro público? ¿Cuáles son las de oro, la española, la francesa, para hablar, que creo que es el punto al que quieres llegar, de la italiana? Sí, bueno, la española, pues bueno, son los siglos de oro, ¿no? Cuando tenemos a Garcilaso, a Fray Luis, después tendremos a Lope, a Góngora, a Calderón, a Cervantes. En los franceses, pues tenemos la época clásica, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVII, Molière, Corneille, Racine. Eh, claro, todos estos siguiendo el camino de los latinos, ¿no? De la época de Virgilio, de Horacio, que estuvieron un punto. Pero ahí está mi pregunta, ¿no? Porque tenemos una época en la Edad Media, ¿no? Tenemos las figuras de Dante, de Petrarca y de Boccaccio, que es una época muy importante para las letras italianas, donde pues se forma ya una tradición, digo, ya venía desde antes, pero aquí se empieza como a formar, ¿no? Digamos, serán después los grandes modelos a imitar en esta época. Pero en el Renacimiento, en el siglo XVI, tenemos una gran cantidad de autores, entre ellos Ariosto, creo que yo, a la cabeza, ¿no? Maquiavelo, Francesco Berni, Teófilo Folengo, Poliziano, que es un poco anterior, claro, pero digamos, son toda esta camada de autores, ¿no? Hasta llegar a Torcuato Tasso, que sería el último autor del Renacimiento, si lo podemos decir de alguna manera. Sí. Entonces, pues yo ahí tengo una duda, ¿no? ¿Cuál es la edad de oro italiana, no? Sabemos que militarmente ninguna, pero poéticamente. Porque como decía Pero Vittorio claro, Alfieri, en el siglo XVIII, Italia no ha sido sino la meretriz de Europa. Luego de haber sido la claro, tutriz, ¿no? Que no la institutriz, la tutriz de Europa. Como sea, terminaba en... sí, sí. Pero, Claro, pero otra de imagen muy Cotril, recurrente, ¿no? ¿cómo? Perdón. Otra imagen muy recurrente, por ejemplo, me acuerdo Dante cuando dice en el Sexto del Purgatorio, acerba Italia, no donna di province, ma di bordello, ¿no? Ah, Eh, tradúcela, para que no las botes así, para que eh, sea más italiano. Claro, sierva Italia, no, donna, que es dueña, pero también señora, ¿no?
de provincias, como lo fue la antigua Roma, pero de burdel, ¿no? Porque también Ariosto se quejará en el Orlando Furioso, ¿no? Es que todos los gobiernos extranjeros pasan por aquí, se pelean por tener localidades aquí. Maquiavelo se peleará, digamos, lo dirá también. Petrarca, ¿no? Lo dice en una canción, ¿no? Se lamenta del estado actual de Italia. Entonces, digamos, una imagen muy, esta que mencionabas de Vittorio Alfieri, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, entonces yo digo, pues poéticamente yo creo que la literatura italiana tuvo quizá muchísima más influencia, al menos, menos antes del romanticismo, durante el Renacimiento, ¿no? O sea, hablamos de un Petrarca muy leído, pero de un Boccaccio y de un Dante que son menos leídos antes del siglo XIX, ¿no? Sí. En cambio tenemos a Bandello, ¿no? Este escritor de novelas cortas a italiana como las de Boccaccio, que es muchísimo más leído en el Renacimiento. Un Ariosto que es o sea, digamos, está la traducción de Jerónimo de Urrea que mencionábamos, pero yo creo que en realidad la mayoría de los autores leían Ariosto directamente en italiano, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues yo digo, bueno, yo me sigo preguntando cuál es la edad de oro italiana, y yo soy más proclive a pensar que es esta época de Ariosto, ¿no? Eh, no sé tú, no sé tú. Pues es que, mira, la, la edad de oro, como muchas otras cosas, entre los estudios de la literatura, que podría decirse uno incluso entre los estudios del arte, pues no es sino un concepto historiográfico, ¿ah? Sí, Ah, datable a toda luz en el siglo XVIII, ¿no? Am, de modo tal que se puede hablar, como se ha hecho, de la edad de oro de la literatura romana, de la edad de oro de la literatura italiana, de la edad de oro de la literatura española, de la edad de oro de la literatura francesa, y por qué no, pues ya he entrado en gastos de la edad de oro de la literatura inglesa, claro. cuya tradición pues no es bajo ninguna circunstancia ni europea ni occidental, ¿no? En todo caso, insular. Tú que andas inventando categorías para graduarte, pues podrías hablar de lo insular, ¿no? De lo insular para entender la literatura inglesa, quizá en particular la isabelina, que es la que se considera, la que se mide con la misma regla de la edad dorada o de la edad áurea. Sin embargo, bueno, todo concepto historiográfico hoy día sirve pues para explicarle a nuestros estudiantes más o menos entre qué años, entre qué siglos, ciertos personajes se fueron sucediendo, cuyas obras importaron por tales o cuales razones. Tan es así que luego cuando los hombres del siglo XVIII se dedican a escribir las primeras historias de la literatura, que están motivadas por el primer nacionalismo tardo decimonónico, y no se diga después en la primera mitad del siglo XIX, pues sirven para que los pueblos nacionales europeos pues, se puedan identificar con los vestigios de su pasado, más vívidos o menos vívidos. Entendida la cosa así, pues sí, ¿no? Todo es arbitrario, ¿no? Entonces yo puedo decir que de aquí a aquí comienza la edad de oro y de aquí a allá comienza. Pero como tú nos has demostrado con tu tesis y con tu examen, pues no queda sino ir a leer, ¿no? Lo que entonces se leía, pues para darnos una idea, sobre todo de las relaciones que los escritores en sus días tenían entre sí, es decir, las filias y las simpatías y las antipatías que cultivaban a propósito de lo que iban escribiendo en detrimento o en interés de los unos y de los otros, ¿no? Porque de vuelta sobre el caso italiano, que es el que estamos tratando, como tú bien lo has dicho, Dante no es un poeta canónico, sino mucho tiempo después, ¿no? A mí me parece, pues porque me leí de cabo a rabo las prosas de la vulgar lengua de Bembo cuando yo me dedicaba a esos asuntos, y claramente, ¿no? Bembo, que como todo hombre culto, influido por la idea de la relación que guarda la palabra y la cosa, el decoro que debe observarse en los diferentes estilos que se quieren obtener con la creación literaria, pues deja mal de su grado al Dante como modelo de la prosa, ¿no? Y al Petrarca como modelo de la poesía.
¿no? Entonces, pues, para los hombres que vengan después de Bembo, en Italia y fuera de Italia, que es quizá lo más importante, pues porque, por ejemplo, cuando Elio Antonio de Nebrija, a quien conocemos familiarmente como Elio Antonio de Nebrija, pues cuando comienza a idear su idea sobre la gramática del español, porque así llama al castellano, después de que se vuelve una lengua imperial, um, pues está imbuido de las ideas de Bembo, ¿no? Y luego, pues ellos tendrán un poco, los españoles, quiero decir, el mismo problema, ¿no? Quién es el clásico vernáculo del español, como para los italianos lo fue Petrarca, por lo que toca la poesía? Ese creo yo, pues es Garcilaso, no hay mucho que hacer, que pero cuando dice Fernando de Herrera, algún tiempito después, Garcilaso por regla cierta, ¿no? Entonces ellos establecen, digamos, sus modelos, pero no establecen sociedades de oro, ¿no? Lo hacen los hombres del siglo XVIII en las diferentes penínsulas, en la itálica y en la hispánica. Y bien has dicho también que Petrarca, bueno, es un modelo superior comparado con el de Petrarca, perdón, con el de Dante. Boccaccio, bueno, se queda claramente para la poesía. Hoy día ya casi nadie lee su poesía latina, que según yo entiendo es excepcional. Muy poca gente lee, excepto los medievalistas, bueno, los latinistas de medievalistas, um, sus obras, ¿no? Ejemplarizantes sobre la mujer, ¿no? Que son importantes para la Europa de su época. Pero hay que sumar a todo esto que ellos no conocen la imprenta, ¿no? Entonces, no poco de la influencia de la que hemos hablado desde el principio de Ariosto, ¿no? Que vivió entre el siglo XV y el siglo XVI, se debe a la imprenta, ¿no? Ujú. Um, y en el camino de la cultura impresa, pues rebasó a todos, quizá excepto a Sanazzaro, ¿no? O sea, creo que Claro. Ariosto y Sanazzaro, que son pues, más o menos contemporáneos, ¿no? Pues son los que se venden en todas partes, ¿no? Es decir, se venden en todas partes, ¿no? Porque pues satisfacen, como todos los hombres que entran en el comercio de la imprenta, los gustos de la gente que ya leía, ¿no? Aunque lo hiciera en voz alta, como era costumbre, ¿no? Entonces, Ariosto ofrece a los italianos una figura que no se correspondía con la realidad, que es la del caballero, pues porque en Italia nunca los hubo, ¿no? Hubo mercenarios, Ujú. uh, porque pues Italia nunca fue una nación, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? Sí. Todas estas quejas de las que has mencionado, de Petrarca y de Tasso y de Maquiavelo, pues son quejas ficticias, ¿no? Porque para ellos, porque la Italia única que existe es la Italia de la que hablaba Virgilio, ¿no? O sea, es la Italia como la nación culta, pero no existe tal cosa como Italia, ¿no? Nunca existió y Sí. precariamente hasta el siglo XIX. De todos estos, el único que estuvo a punto de dar su vida por Italia como una nación, aunque, aunque precaria, digamos, pequeña, incipiente, pues fue Hugo Foscolo, ¿no? O sea, no, todos estos pues jamás estuvieron dispuestos a dar su vida, porque tampoco tenían por qué darla, porque pues no había una cosa como Francia, bueno, una cosa como Francia, una cosa como España, ¿no? Entonces, les da un caballero muy particular Ariosto, ¿no? Y Sanazzaro les da, bueno, les recuerda, ¿no? Que la literatura que se escribe en Italia desde los tiempos de Roma, pues está llena de pastores y de ninfas y de sátiros y de silenos, ¿no? Y de viajes cuasi fantásticos cuando a uno lo raptan los sátiros o se pierde persiguiendo las ninfas, que es de lo que tratan un poco la Arcadia de Sanazzaro, ¿no? Que llegará, bueno, pues hasta la otra gran novela de eso ya en el mundo español, aunque de origen portugués, la Diana de Montemayor, ¿no? Entonces, no he respondido, pues, cuál, según tú, bueno, cuál me parece la edad de oro, porque no me parece que haya tal, es decir, um, yo creo que en todo caso es el siglo XVI, el gran siglo de Italia. O sea, me parece que el siglo XVI es el momento de mayor esplendor de la literatura italiana. Um, y claramente se lo puede demostrar por la cantidad de imitaciones que tiene fuera de Italia, ¿no? Sí. Pero eso se debe, entre otros, a lo que hicieron al principio
Ariosto, por ejemplo, Sanazzaro, por ejemplo, ¿no? Y los imitadores de Petrarca, ¿no? Los petrarquistas, ¿no? Como Pietro Bembo, como Bernardo Tasso, porque pues habría que mencionar también a Luigi Pulci, ¿no? Del que también ya se habla muy poco, y también de Matteo Boiardo. Bueno, en fin, yo creo que el siglo de oro italiano es el del 16. ¿No? Es Sí, el 16. También porque en el 17, bueno, las circunstancias han cambiado históricas, ¿no? Por mucho. Los españoles, por ejemplo, ya no tienen tanta consideración por los italianos como lo tenían un siglo antes, ¿no? Ya son lo suficientemente maduros como para prescindir, por ejemplo, de un canon extranjero, tienen el propio, ¿no? Y eso los llevará a su gran siglo, que es el 17. Bueno, eso es lo que yo opino, pues, ¿no? Pero, pues, los ilustrados dicen que Dante y dicen que Petrarca, ¿no? Y dicen que Boccaccio, ¿no? Y así se nos seguía enseñando, ¿no? sí, sí, claro. Pero, pues, Pero bueno, vamos sobre el pues asunto, ¿no? Porque entonces, en realidad me alargué mucho, eso te pasa por preguntar. justo, ¿no? Agradezco mucho. Ah, No, no, está muy bien porque creo que es importante, ¿no? Llamar entonces la atención de cuál es este siglo en el que Ariosto está y que hoy, digo, del Renacimiento, del Romanticismo para acá, pues vemos a Dante, ¿no? sí, Como estas figuras nacionales, ¿no? Digamos, ya está presente en Leopardi, sobre todo. Pero claro, Ariosto, hablando de modelos, como lo hablabas hace rato, yo creo que también es uno de esos modelos tempranos, ¿no? Al igual como Sanazzaro. sí. Pero bueno, mira, hablemos de Ariosto, hablemos de la obra de Ariosto, antes que nada. Bueno, ya mencionabas lo de Italia, ¿no? Que no es una nación unificada. Pues hay varias ciudades allí, siempre en pugna, conquistándose las unas a las otras, Florencia sobre Siena, Florencia, que tarde o temprano, hacia el siglo XVII, se convertirá en un gran ducato, ¿no? En el gran ducato de la Toscana, pero que también va cambiando, ¿no? O sea, van cambiando las fronteras de Italia. Y bueno, Ludovico Ariosto estuvo en Ferrara, ¿no? Ujú. Que será norte centro de Italia, ¿no? En la provincia, en la región de la Emilia-Romagna. Una corte muy importante, la de Ferrara, Familia del Este. muy allegada también al papado, ¿sí? Con la familia de este. Mm. Y bueno, ahí estuvo Ariosto, ¿no? Ariosto que desempeñaba algunos cargos, llegó a ser gobernador de alguna ciudad por allí, de padre noble, entonces pues Ariosto no la tuvo difícil, ¿no? Como siempre, pues estudian derecho, pero terminan convencidos de dedicarse a las letras. Como hasta Y había bueno, pues entrado, había entrado el siglo mexicano. A Carlos Fuentes estudió Derecho, a, sí, al Antonio Latorre estudió Derecho, Rubén Bonifaz Nuño estudió Derecho, bueno, Alfonso Reyes entre que estudió Derecho o no, porque pues, no le dio tiempo, tuvo que salir sí, para sobrevivir después de la decena trágica, ¿no? Entonces aprendió lo sí, filológico haciendo fichitas para Ramón Menéndez Pidal. sí, Sí, pues claro, y bueno, era un hombre encumbrado, ¿no? En el ámbito nobiliario, ¿no? Ujú. sí. Y bueno, Ariosto, igual que Cervantes, del que ya hablábamos antes, pues empieza a su carrera haciendo teatro, ¿no? Un Sí, teatro, pues que en este entonces el teatro, pues estaba regresando, está siempre apegado a las cortes, es un teatro que imita en muchos sentidos a Plauto, ¿no? A Terencio, ¿no? sí. Eh, por aquí aquí tengo el libro, ¿no? Porque hoy voy a andar de presumido, tengo aquí la obra de Ariosto. Entonces, pues bueno, ¿no? El teatro, también escribe sátiras, ¿no? Ya hablábamos también en otra hora de América, ¿no? Hablábamos de la importancia de Horacio, ¿no? Hablábamos de las odas, hablábamos, por ejemplo, pensamos en Bernardo Tasso o en Fray Luis de León y hablamos de las odas horacianas. Ahora hablamos de la sátira, ¿no? Que pensábamos a propósito de Edades de Oro, ¿no? De Alexander Pope en Inglaterra, más adelante. Pero Ariosto tenía sus propias sátiras. Le dirige una incluso Ujú. a Pietro Bembo, este personaje del que ya hablábamos. También tengo aquí mis sátiras, cuya cubierta nunca ha sido
de mi agrado, porque no entiendo por qué está así, pero bueno. Y Beto, Eh, ¿qué es eso? ¿Es un zorro, un hurón, un armiño, una marta? pues creo que es un zorro, míralo, míralo. Bueno, yo creo que le sobró un forro del Principito y te lo metió. Yo creo que eso pasó. Y bueno, poeta lírico, como todos. Traje un soneto que traduje hace poco por ocioso, lo leeremos más adelante. ¿Verdad? Un soneto que me gusta mucho, pero también un poeta pues escribía elegías, escribía sonetos, digamos, es lo normal, ¿no? Escribir de todo en esta época. Y finalmente, pues, su obra más importante, ¿no? El Orlando Furioso, que es este que está aquí. Eh, Mencionabas al inicio, ¿no? Esta comparación con Marino, ¿no? Sobre el poema más, claro, porque Marino tiene ese récord, ¿no? El poema más extenso de la literatura italiana es el Adone, que tiene 41.000 versos, eh, pues algo extenso, ¿no? Eh, Después también en mis tardes de ocio y de estudio, pues me leí el Orlando Furioso, convencido de que no era tan extenso como el Adone, y después me di cuenta que era poquito menos extenso, ¿no? Son unos 38.000 versos. Entonces, seguramente tiene el segundo lugar. O sea, ya tampoco sé, tampoco me he puesto a hacer ese conteo, Pero en este pero punto, tiene mil el versos, segundo a lugar. 1000 versos más, 1000 versos menos, importa poco. Pues se van rápido, ¿no? ¿Cuántos versos escribía tu poeta Lope de Vega en una buena sentada, una buena noche? Pues unos que, un par de cientos, ¿no? Un par de cientos. Pues mira, él decía que escribía en una noche, decía él que escribía una comedia. Una comedia tendrá unos 3.000 versos, ¿no? Sí. Son más o menos 800 versos por acto y son 3 actos, pues algo así, ¿no? Pero bueno, pues la diferencia es que Lope comía de eso, ¿no? Y Ariosto, pues más bien creo que la pasaba bien, Bueno, alternando el verso con la ya, espada, ¿no? ya hemos dicho, o sea, la cultura literaria occidental se ha vuelto ahora es tan vulgar que hasta se puede vivir de escribir, ¿no? Y se anhela Claro, de vivir por escribir, lo cual era impensable para individuos que incluso pertenecían a una cultura poco nobiliar para ese momento, como la del burgo italiano de finales del siglo XV, ¿no? O sea, incluso para los habitantes del burgo, de los burgos de Italia del siglo XV, que, con lo cual quiero decir que pues era poco medievales, ¿no? Porque ya estaban poco enfeudados. Um, Hasta para ellos era vulgar pensar siquiera imprimir, aún menos vivir claro, de aquello, ¿no? ¿Te acuerdas cómo Boccaccio, en una obra pensada para un público amplio, porque está escrita en toscano, aunque literario, pero toscano, que es el de Camerón, pues el desprecio que tiene por el dinero, ¿no? 150 años antes, ¿no? Así digo, eso, o el pasaje graciosísimo en el que al Quijote pues le cobran en la venta, ¿no? Por armarlo un caballero, pues digo, pues eso, dinero, pues no, los caballeros no traen dinero, y otros dicen, no, ¿cómo no? Pues si no, ¿cómo pagan? O sea, pues qué, o sea, no. claro, Y el Quijote dice, bueno, pues sí, sí, yo, sí, no, pues sí, ha de ser. Ha de ser, ha de ser. Sí, ahí sí causando un tanto como de revulsión a aquellos que pretenden vivir de escribir, ¿no? Ya no sé si de componer literatura, pero de que hay un montón de gente que pretende vivir de escribir, pues, la ¿no? de, Sí, claro. claro. Entonces, bueno, sí la Bueno, pasaba pues, bien. pues hablemos entonces Yo creo que sí la pasaba bien porque, pues la pasaba bien, pues, alguna crisis por allí que tuvo en su vida, pero pues en general podemos decir que la pasó bien. Tenemos el caso de Torcuato Tasso, ¿no? Que ese también la pasaba bien, pero ya después se volvió loco, digamos, al menos mejor que Tasso la pasó, ¿no? También yo creo que como estos héroes románticos, ¿no? De estar tanto tiempo sin hacer mucho, pues también los hace que la pasen mal, ¿no? Se aburren, supongo. Pero en términos generales creo que fue un poeta que la pasó bastante bien. Y bueno, pues ¿por qué no hablamos entonces del Orlando Furioso, ¿no? Que es su poema más célebre, ¿no? Porque, claro, el Orlando Furioso ya desde el título presenta una innovación, ¿no?
Ujú, ujú. Hay que pensar que furioso, en latín furioso, pues significa más que furioso, más que enojado, pues significaba loco, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando vemos a este Quijote de la primera parte que va a Sierra Morena Ujú. y que le dice a Sancho, no, pues vete, yo quiero estar loco porque así lo mandan los libros de caballerías, pensando en Beltenebros, ¿no? En el Amadís de Gaula, pues también está pensando en el Orlando Furioso, ¿no? Que tiene esta escena famosísima que cuando descubre que Angélica y Medoro pues han gozado, arranca los árboles, ¿no? Arranca los árboles de... Entonces, pues lo mismo quiere hacer Don Quijote, ¿no? Él quiere arrancar los árboles siguiendo el ejemplo de Orlando. Pero mira, para no irnos tan lejos, para no hablar ya de estos episodios que fueron tan famosos entonces, pues hablemos de esta innovación y de quién es Orlando en la tradición italiana, ¿no? Eh, tenemos antes que irnos muy atrás a la chanson de Roland, ¿no? A la canción de Roldán en Francia, estos cantares de gesta en los que en la batalla de Roncesvalles, en la que Roldán muere traicionado, ¿no? Ujú. Eh, este personaje de los cantares de gesta franceses del norte de Francia, pues serán muy importantes en Italia a finales del siglo XV. Y como tú ya mencionabas hace rato, un poeta tan importante como es Luigi Pulci, ¿no? A Luigi Pulci en Florencia, pues Lorenzo el Magnífico le encargó, ¿no? Le encargó este poema del Morgante en el que pues pusiese, pues trazara una línea, ¿no? Entre la familia florentina y aquella gran batalla que era la batalla de Roncesvalles, que era tan importante para la cristiandad, ¿no? Entonces aparece por primera vez este Roldán, claro, no contaban con que iba a salir medio burlesco el poema de Pulci, ¿no? Claro, con un final trágico, ¿no? Termina con la muerte de Roldán, pero bueno, está el gigante Morgante, digamos, es un poema muy interesante, muy distinto claramente a la canción de Roldán, ¿no? Pero aparece ya este Roldán, ¿no? Y después tendremos en la corte de Ferrara, antes de que naciese Ariosto, o ya yo creo que ya había nacido, pero era un niño, la publicación del Orlando Innamorato, ¿no? De Boiardo, ¿no? Que es Ujú. este que tenemos que acá, que pues también está un poco extenso, ¿no? Entonces, aquí el Orlando Innamorato ya suponía una innovación, ¿no? Porque pues Roldán, como alguien o Roland en francés, como alguien que pertenecía al ciclo carolingio, que no al ciclo artúrico, pues digamos, no se pensaba en el amor, ¿no? O sea, estos eran caballeros que hacían la guerra, que no hacían el amor, ¿no? O sea, hacían la guerra y nada más. Entonces, supone ya una innovación por parte de Boiardo hacer que Orlando, como se tradujo al italiano Roldán Orlando, Ujú. sea un caballero que está enamorado, ¿no? O sea, se conocía este Roldán, pero aquí está enamorado y eso ya es una innovación, ¿no? Y nos pone toda la corte de Carlomagno como enamorados de una mujer que llega del Catay llamada Angélica, que es una hechicera, ¿no? Entonces la estarán siguiendo tanto Orlando como su primo, Renard en francés, Ranaldo en el Inamorato y después en el Ariosto, Rinaldo, Nada. ¿no? Entonces, mmm, insisto, una innovación importante esto de hacer a Orlando un enamorado, pero también una innovación si pensamos que es un poema escrito en octavas, que tiene que ver con la tradición épica, pero pues que no es épica del todo, ¿no? O sea, creo yo que bueno, no es que crea yo, es que lo es, ¿no? Es que está a un paso de la novela, ¿no? O sea, estos cambios de lugares, ¿no? Eh, lo que pasa es que quizá Italia no tenía la lengua que tenía España para la prosa, ¿no? O sea, no tenía todavía esa tradición que tendrá España con la prosa, pero aquí muy interesante cómo comienza este género, el género épico, o más bien este nuevo género de caballerías, a fusionarse con la épica o a ir sobre ese mismo camino, ¿no? Ujú. Entonces, Ariosto tendrá bien introducir más a Virgilio, ¿no? Algunos guiños a Virgilio, también algunos guiños al mismo Dante, ¿no? Entonces, bueno, entonces Orlando enamorado de Angélica, ¿no? Esa es una cosa muy importante en el Inamorato, ¿no? Lo que pasa es que Boyardo se murió
Boiardo se murió y nunca terminó el poema. Ujú. Luego vino Francesco Berni, que dijo, pues yo lo voy a reescribir. Y pues así como hoy decimos, claro, Boiardo, nos encanta Boiardo, así también decimos que nos encanta Dante, pero así como Dante se leía poco antes, pues Boiardo se leía poco, ¿no? Se leía la traducción bueno, la reescritura de Francesco Berni, ¿no? Fue la que se leyó por mucho tiempo. Sí. Luego vinieron estos poemas burlescos, ¿no? Como aquí también tengo el Orlandino de Teófilo Folengo, ¿no? Ujú. Que pues nos pone a Orlando de otra manera, ¿no? Este inicio que le dice a su señor, ¿no? Magnánimo señor, centel estele, ¿no? O sea, este señor, señor que, ¿no? Dame de comer y yo sigo escribiendo para ti, ¿no? O sea, digamos, este universo burlesco en el que de pronto cae también la figura de Orlando. Y bueno, finalmente llegamos a Ariosto, ¿no? Que muy consciente de esto, pues nos regala, digamos, él se propone la continuación de Boiardo, ¿no? Ujú. Entonces, si Boiardo lo había hecho enamorado, yo, Ariosto, a causa de ese amor, lo voy a volver loco, ¿no? Sí. Y bueno, digamos, este es en términos generales el Ariosto, ¿no? Ahora, que representa una innovación, ya hablábamos de la novela, ¿no? Digamos, Ariosto que va de aquí y allá, ¿no? Nos presenta por un lado a Orlando enamorado, que está condenado a la mitad del poema a volverse loco, insisto, porque Angélica se enamora de un tal Medoro. Y este Medoro, pues es un enterrador de cuerpos, ¿no? Entonces, como todo el mundo persigue, como, sí, pues, o sea, está en la guerra enterrando cuerpos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y como es Angélica, entonces, como todos los caballeros persiguen a Angélica, pues Angélica ya está harta, ¿no? Tiene su anillo mágico, porque hay un montón de objetos mágicos aquí que usa para hacerse invisible y escapar. eh, y de pronto se encuentra con este tal Medoro que no la quiere, ¿eh? Y se enamora, ¿no? Porque, Ah, pues, sí, que la rechaza. porque sí, ¿no? La rechaza y ella cae enamorada con Medoro. Al final consuman el acto, ¿no? El acto sexual. Y esto se sabe porque está, ¿no? Lo escriben en las cortezas de los árboles. Entonces, cuando Orlando, siguiendo a Angélica, llega a este pastoral albergue, como diría Góngora, en un romance que hablaremos más al rato, pues se da cuenta de lo que está en los árboles, porque Roldán habla muchos idiomas, ¿no? Es un caballero, digo, es el caballero, ¿no? Entonces, él entiende perfectamente lo que está escrito en árabe, ¿no? Que pues sabrá Dios que habrán escrito, allí solo dice, pues Roldán entendió lo que había pasado entre estos dos y se vuelve loco, ¿no? Se vuelve furioso, Sí. ¿no? Tenemos también muy importante dos personajes que son Ruggero y Bradamante, ¿no? Que son dos personajes, una Bradamante, que es una guerrera cristiana, y Ruggero, que es musulmán, pero se ha convertido al cristianismo, y de aquí nacerá la familia de los que es a quien le está cantando Ariosto, ¿no? Entonces, también es muy importante la unión de estos dos caballeros, ¿no? Entonces, pues Roldán es importante, pero estos dos también son importantes y el poema va también sobre estos dos, ¿no? Entonces, algo muy importante de Ariosto es cómo se van entrelazando todas estas Sí, sí. historias, también historias muy pequeñas. Si pensamos en el Quijote, por ejemplo, donde tenemos la entrada de otras novelas, de novelas cortas o de cambios de escenario, pues es que Ariosto tenía esta posibilidad de ir encadenando, ¿no? Y de pasar de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces, muy interesante también estudiar a Ariosto para entender posteriormente lo que hará Cervantes, ¿no? Creo yo, eh, Sí, hay quien dice, como narrador, ¿no? Porque hay quien dice sin poderlo comprobar, ¿no? Por completo, que el adjetivo del que acompaña el nombre del personaje, Cervantes, es decir, ingenioso, el ingenioso Hidalgo, pues es una suerte de guiño, ¿no? Al furioso de Orlando, ¿no? sí, Yo no diría que sí, yo tampoco diría que sí. Ah, Aldo Rufinato, a quien yo se lo escuché en persona decir que pues
es uno de los hispanistas más respetados en el mundo italiano, en el Centro de Estudios Hispánicos de Turín, que durante décadas pues, ha sido meca del hispanismo en Italia, ¿no? Ahí estuvo, por ejemplo, Lore Terracini, mencionar solamente un nombre, está Pablo Lombó, un gran quevedista, que ha estudiado la influencia de Ariosto en Quevedo, la traducción de Quevedo del Ariosto, Sí, Héctor Abad Faciolince, el célebre escritor colombiano cuyo origen fue filológico bajo la tutela de Lore Terracini y de Aldo Rufinato. Pues Aldo es uno de los últimos, o es uno de los últimos hispanistas italianos del norte, y a él yo le escuché decir en persona acá en México, porque pues, a eso vino, ¿no? A intentar hablar de los paralelismos que había entre el Orlando de Ariosto y el Quijote de Cervantes, ¿no? Y por lo que comenzó, obviamente, fue por el título, ¿no? Ya nos llevamos varias sesiones, ¿no? Um, sí. yo no quedé convencido del todo, ¿no? Pero yo, como lo he dicho en algún otro material, me parece que Ariosto y me parece que Cervantes nos han enseñado que hay dos formas de perder la cordura, es decir, de volverse loco. Una es amar y otra es leer literatura, ¿no? Yo no sé si a Cervantes eso le viene de Ariosto, um, pero bueno, la locura es un tema viejo, pues, ¿no? Lo que me Sí, parece sorprendente en cada uno de ellos es la forma en la que su protagonista se enloquece. Uh-huh. Y vistos así, a mí me parece, pues, porque soy un individuo devoto devoto del conocimiento literario, pues me parece más conmovedor la forma de la locura cervantina que la costesca, ¿no? A mí lo que me gusta del Ariosto, pues, es que al menos para la tradición italiana él echa las bases de lo que yo creo que entonces ya era la literatura fantástica, que llegará hasta Dino Buzzati, ¿no? Um, y hasta Calvino, ¿no? Porque hay cosas de Calvino que caen completamente en lo fantástico. Y no es casual que Calvino haya ofrecido, como hizo Tabucchi con la Ilíada de Homero, una versión, ¿no? De un clásico ujú, italiano, que en este sí, caso fue el Orlando, que yo creo que es lo que más se lee o se lee con mayor frecuencia, ¿no? No estoy tan seguro de cuánto haya intentado, si es que intentó algo Virginia Woolf con su Orlando, ¿no? O ahí solamente sea el mero nombre, ¿no? Creo que algo tiene, pero no. Hace mucho que leí el Orlando, entonces no puedo decir ahora cuánto hay, pero bueno, la italiana sin duda, ¿no? Porque tú ya mencionabas precisamente, sí. ¿no? Los episodios mágicos, los utensilios, bueno, los utensilios mágicos con los cuales pues, se suscitan episodios que pues llevan hasta donde se puede los que tientan, digamos, ¿no? Que tentan, perdón, no, sí, que tientan los límites de la verosimilitud, ¿no? Eso. Bueno, también es así que puedo, pues viaja a la luna, ¿no? Claro, porque esto de los objetos mágicos es interesante y por, digamos, por este cruce entre lo que mencionas de lo verosímil, porque, claro, está aquí la tradición popular en la que están todos estos objetos mágicos, vienen de aquí, no vienen de todos estos cantares que están en las novelas de caballería españolas, pero también en Ariosto hay de pronto una crudeza realista, ¿no? Digamos, hay escenas muy realistas, ¿no? Eh, Mezcladas con este castillo que desaparece, ¿no? El castillo del mago Atlante, ¿no? Sí, Que es algo que retomará después Torcuato Tasso con el castillo de Armida en el 16 de la Jerusalén Liberata, ¿no? Es decir, digamos, en un Tasso que es sumamente histórico, ¿no? Pero que tiene también estos destellos de fantasía siguiendo a Ariosto, ¿no? Y Ariosto que tiene estos destellos de fantasía siguiendo esta tradición popular, esta tradición de caballerías, pero aquí se va mezclando todo, ¿no? uh-huh, Y como dices, claro, está el viaje a la luna, ¿no? Que es el viaje que hace Orlando Furio, bueno, que hace Astolfo, sí, ¿no? Que, que, pero, por ejemplo, eh,
pierde la cordura, ¿no? Pierde il senno, con doble N, ¿no? Como se dice en italiano. Ujú. Entonces, esta cordura se va a la luna, ¿no? Y hay que volar bueno, está el caso, bueno, hay que volar, ¿no? Está el caso del hipogrifo, ¿no? Que es un animal que conocemos todos por Harry Potter, que se lo inventa Ariosto aquí, ¿no? Esta mezcla de pájaro con caballo. Eh, y hay que volar a la luna, ¿no? Hay que volar a la luna porque ahí está la cordura de Orlando, de Roldán, pero llegan a la luna y en la luna que hay, ¿no? Pues ahí está todo lo que se ha perdido en el mundo, ¿no? La honestidad de los hombres, ¿no? La lealtad, el honor, ¿no? Sí. Entonces, claro, digamos, está esta fantasía que entiendo yo, mencionabas a Ino Buzzati, ¿no? O a Calvino, ¿no? Que se ha retomado después como inicio de una literatura fantástica, pero que entonces es vehículo para otra cosa, no es vehículo para una sátira, ¿no? Porque Sí. Ariosto también es un poeta que hay que tener, ¿no? En cuenta, ¿no? Muy, muy satírico, ¿no? Hablábamos cuando Sí, estuvimos lo que con pasa es que Victoria, con... yo no sé si sea si sea más satírico que irónico, pero si es lo uno o es lo Ujú, otro, es absolutamente sutil. ¿No? sí, Lo cual revela que era un hombre por completo de corte, ¿no? Porque la corte que sí, sí, vivió es completamente diferente de la corte de la que Tasso está harto, el hijo, ¿no? O sea, de Torcuato está harto, ¿qué te sí. gusta? 70, 60 años después, o sea, a mediados del siglo XVI, ¿no? Ah, Sí, ya finales, ¿no? sí, las finales, la de Ariosto. Mediados finales, no sé, sí, sí, sí. Sí, la de Ariosto es Y Ariosto está completamente a diferente. inicios, ¿no? Sí, porque digamos, Ariosto vive en una familia que es contemporánea de la de los Medici, ¿no? De la de los Urbino, de la de los Gonzaga, ¿no? O incluso puedes meter ahí, aunque no es una familia propiamente, la corte de Ludovico el Moro, ¿no? Que barbárico, o sea, que Moro y no, uh, Sí, sí, sí. Moro y no, bueno, pues le ayudó a Leonardo y por el Moro, pues es que Leonardo logra salir de Italia y termina en Francia. Um, es decir, vive en la época del primer esplendor del mundo, iba a decir burgués en el sentido meramente histórico, no político, ¿no? Porque no son una clase Ujú. social, o comienzan a hacerlo, pero no tienen conciencia de tal cosa, ¿no? Aunque claro, pues, viven de los beneficios del comercio. Bueno, son los nuevos ricos que quieren ser como los viejos nobles, pero digamos que el momento en el que vive Ariosto representa el primer gran esplendor, ¿no? De la cultura que ha dejado, que se ha desenfeudado, ¿no? ¿No? Y los valores que representan sus personajes se corresponden con los de la época, ¿no? No con los de 150 años antes, ¿no? Y valores que luego estarán claramente en crisis 100 años después, ¿no? Cuando escribe Torcuato Tasso, cuando escribe Cervantes, ¿no? Por eso el Quijote pues no podía ser sino de esa manera, ¿no? O sea, no podía sino ser de esa manera para tratar de lo que quería tratar ahí Cervantes, sobre todo la segunda parte del Quijote, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ver, pues, como tú lo has dicho, con el tener la capacidad de alcanzar a entender la sutileza de Ariosto, ¿no? Sí, Por eso también pasa por un poeta elegante, ¿no? Entre todos los críticos, buenos o malos, los que le hayan atinado o los que hayan desatinado al hablar de él, pues no sé, por no mencionar a muchos, desde Gianfranco Caretti hasta, la verdad es que no sé quién sea el último gran ariostista, ¿no? Tú me puedes iluminar sobre eso, pero importa poco, Ariosto vale la pena por sí mismo. Pero bueno, entre los críticos siempre es un poeta elegante, ¿no? Sofisticado, áulico, culto, ¿no? sí. Y sueltan el terminajo cortés, bueno, cortés no, pero cortesano, que Cortesano. que es una especie como de cortesía artificial, ¿no? O como de cortesía ficticia, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues es cuando pues más o menos por entonces se inventa el ballet, ¿no?
y poquito después los hombres usarán tacones. O sea, pues tampoco, no, tampoco. No, no. Oye, y tú que eres un hombre que se ha dedicado, bueno, en los últimos años, como rendido a sus apetencias intelectuales o a sus perversiones estéticas, um, que ahora tienes al dedillo, digamos, ¿no? Todas las lecturas clásicas que uno tiene que hacer, bueno, las lecturas obligadas que uno tiene que hacer sobre lo épico, la épica, la epopeya. El Orlando Furioso, cuyo argumento tú nos has resumido breve y brillantemente, según tú, ¿qué cosa es? ¿Es un poema épico? ¿Es un poema caballeresco, como a mí me dijeron cuando yo estudiaba literatura del Renacimiento, que era, lo cual a mí jamás me quedó claro, ¿no? Porque cuando dicen que el Orlando Furioso es un poema caballeresco, como lo es el Orlando enamorado, como lo será la Jerusalén liberada, y luego la Jerusalén conquistada, suelen caer esos críticos en el ejercicio del teólogo medieval que define por negación, ¿no? O sea, el poema Sí, caballeresco, pues no es un libro de caballerías, como tampoco es un poema épico, es un poema claro. caballeresco, es decir, o sea, un poema de caballeros, ¿no? Que entonces es un poco como cuando hablan de la novela, como que cuando hablan de la comedia de capa y espada, o sea, es una novela, es un género que se quiere establecer, si es que aún se pueden establecer géneros, yo siempre hablo de tradiciones discursivas, porque pues yo soy así tradicionalista a la alemana, ¿no? Um, pues porque hay un duelo, y es un poema de caballeresco, porque hay caballeros, ¿no? Según tú, ¿qué cosa es? Digo, sin ahondar, digo, tampoco en disquisiciones que nos llevarían 35 horas, ¿no? Pero, digamos, según tú, ¿qué Sí. cosa es eso? Pues mira, yo no sé si valga la pena estarle poniendo etiquetas. Yo creo que en todo caso habría que hablar de lo épico. Para eso sirve hablar de lo épico, ¿no? Pero no, 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 no. Ah, pues sí, cuando usas un adjetivo, Pero mira, cuando usas un, un artículo indefinido, pues ya no hay mucho que decir, ¿no? O sea, mira, es que yo creo que mm, no podemos poner una etiqueta, o sea, no podemos ir por el mundo poniendo etiqueta a todo, porque pues puede escapar y podría ser el Orlando Furioso el único ejemplar que tengamos de un tal género que nos inventemos para etiquetarlo. Eh, yo he preferido estudiarlo siempre a raíz de lo que entonces se interpretó, ¿no? Eh, sí, ¿no? en ese momento importaba mucho la poesía épica y era un poema épico. Ahora, aquí hubo una discusión sobre que era un poema épico mal escrito, porque no cumplía con lo que aristotélicamente tendría que cumplir, ¿no? También en ese tiempo, pues habría críticos muy cerrados y críticos muy abiertos, como sucede toda la vida, ¿no? Pero, pues es un poema, pues es que yo creo que eso es lo que se le puede poner, ¿no? Un poema caballeresco porque tiene caballeros. Siempre es un problema definir una obra literaria a partir de su tema, creo yo. ¿No? O sea, si hay caballeros es caballeresco y si hay chocolates es chocolatesco. Pues, o sea, no sé. Pero, pero digamos, yo creo más bien que habría que decirlo así, o sea, es el poema que está a medio camino entre el poema épico y la novela, ¿no? Y esa creo que es una es algo por lo que es muy importante el Orlando Furioso, ¿no? Porque está a medio camino y Ariosto es tanto un poeta como un narrador y como poeta y como narrador. Claro, en ese tiempo poeta y narrador, bueno, era parte de lo mismo, ¿no? Pero entendido en términos modernos, eh, un- como poeta y como narrador, pues es excepcional, ¿no? Entonces, pues si le quisiéramos poner una etiqueta, pues le ponemos esa etiqueta tibia que te he enseñado, ¿no? Poema caballeresco, porque es un poema de caballerías, ¿no? Pero bien podríamos decir que es un poema épico porque hay una parte, digamos, hay una importancia del elogio de la familia de los Este, ¿no?
y eso es algo importante en la poesía épica. Y no porque tenga caballeros, no porque sea menos verosímil, pues, o no porque no sea popular, ¿no? No sea de transmisión oral, pues podría ser menos épico que los demás, ¿no? Si se parte de ahí, se llega a otro puerto, pero digamos, ese es el punto de partida yo creo primero de Pulci, de Boiardo y de Ariosto, ¿no? Habría que ver qué tan consciente estaba Ariosto de que tal vez el Inamorato ya no era un poema épico propiamente dicho, pero creo yo que ese es el punto de partida. Y también se le ha llamado romanzo, ¿no? En italiano se le conoce muchas veces como romanzo. Eh, y claro, romanzo en italiano pues es novela, ¿no? Pero pues no sé si nosotros podemos decir que el Ariosto es una novela, ¿no? Están estos poemas franceses medievales, ¿no? Los Es de... un román, sí, claro, es un román. Ajá, sí, pero pues también ya los tomamos como novelas a veces, aunque estén en verso. Entonces, pues yo creo que es problemático eh, etiquetarlos, pero más bien tendríamos que leerlos y entender que están a medio camino entre esto que hoy llamamos novela moderna y lo que entonces se llamó poema épico, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso esta etiqueta de poema caballeresco, es decir, definirlo a partir de su tema, porque no es un poema épico entendido como Virgilio. También ese es otro problema, ¿no? Si nosotros definimos a partir del respeto a los griegos o a los latinos, pues bueno, seguiremos anclados en el Renacimiento, ¿no? Entonces, pues o es un poema épico que ya trata de otra cosa, que va hacia otro punto, o simplemente le llamamos poema caballeresco, pues, bueno, de caballeros y ya, ¿no? Pero yo creo que es un problema esto de definirlo, pero al mismo tiempo creo que en definirlo nos perdemos de otras cosas que son más importantes a la hora de leer a Ariosto, ¿no? Bueno, para definirlo hay que leerlo, ¿no? Es decir, no se puede definir sin haberlo Claro, leído. Lo digo, habrá quien lo intente, ¿no? Pero sí, esa será una etiqueta. claro, Y sin embargo, sirven para distinguir el vino del veneno, como decía Valéry. ¿No? sí. Richthofen, Yo creo que no, Richthofen, uno de los grandes estilistas alemanes, dice eso burlonamente acerca de los géneros, porque pues, lo cierto es que en realidad no se puede creer los géneros, pues. Um, sí, que los géneros son etiquetas de botella, ¿no? O sea, distinguen al vino del veneno, no hacen otra cosa, ¿no? Pero, pero aquel que les puso las etiquetas, si corrió con suerte, sobrevivió al veneno. Entonces luego de él ya podemos evitarlo, ¿no? Yo creo que ha habido sí, un problema fundamental que es el de olvidar las funciones comunicativas primarias que se desarrollaron a la hora de hablar, ¿no? O sea, luego de haber hablado, o sea, luego de haber aprendido a hablar o de desarrollar pues la habilidad de hablar, la facultad del lenguaje, como tú quieras decir, fueron dos habilidades en las que se desarrollaron y que se conservan. Una es la de contar, ¿no? Y otra es la de describir. Es decir, siempre se ha dicho lo que a nosotros nos ha pasado a otros. Y siempre se ha descrito lo que nosotros sentimos por eso que nos pasó o lo que pasó a otros. Y eso, en el momento en el que la lengua se usó como instrumento creativo, o sea, en el momento en el que se hizo literaria la lengua, o sea, que se alteró el lenguaje, oscureciéndolo para suscitar un efecto, y como ese tipo de efecto no puede ser sino estético, pues ha habido dos funciones siempre, la de contar y la de escribir. Y en el origen de la literatura culta occidental, aunque eso viene de la literatura tradicional en Occidente y en otras partes, um, el poema, que es la primera forma de lo literario, sometido pues a la medida del verso, de la esticomitia, ha hecho dos cosas, contar y describir. Pero en todos los casos, o en el caso del occidente, primeramente se contó y luego se describió. Y eso explica por qué aparece primero la poesía que nosotros llamamos épica
Homero, la Ilíada, la Odisea, Hesiodo, ah, los trabajos y los días, la teogonía, los trabajos y los días, y luego, casi de inmediato, aunque en Oriente, la poesía lírica, que es, ¿no?, eminentemente descriptiva. Porque ya decía Aristóteles que el verso no hace la poesía, ¿no? Entonces, en realidad, visto así, pues según las funciones comunicativas que predominan en un texto literario, la Ilíada y quizá aún más la Odisea son novela. Claro. Porque en realidad eso es lo que importa de todo, ¿no? La función que predomina, ¿no? O sea, se cuenta en verso como se cuenta en prosa. Se describe en verso como se describe en prosa. Ahora, ¿por qué se tiende al uno al otro? Según la época en la que esté, las circunstancias, es decir, la moral, que obviamente condiciona el hecho literario, ¿no? Y creo que así también se alcanza a entender, pues, esto que sigue sin entenderse del poema en prosa y la novela en verso, ¿no? O sea, habrá quien diga que Sí, El Orlando Furioso es una novela en verso. No, obviamente que no, es un poema que narra, como todos los poemas que tratan de los valores, me atrevería a decir, nacionales de, ¿no?, una comunidad, desde la Ilíada hasta la muerte de Virgilio, que no es un poema, que es una novela, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver por ahí con la función comunicativa predominante, ¿no? Um, pero bueno, por mí hablan los formalistas rusos, ¿no? Por mí hablan los formalistas rusos, ¿no? Que son los únicos que han hecho ciencia literaria en verdad, ¿no? ¿De dónde viene nuestra estilística? claro. Uh-huh, ¿no? Bueno, maestro, ¿quieres decirnos algo más? Quizá leernos unos versitos de la primera parte del Ariosto, que es lo único que se recuerda, como los primeros de Dante y los primeros de Cervantes. L'Arme y Cavalier, Como gustes. ¿no? Había traducido un soneto que te decía al inicio, No, pues entonces que ahí lo tenía. ¿no? Ya que Pero no, si quieres leemos al curioso, leamos tu soneto para no desperdiciar el ocio, ¿no? el ocio, sí. Bueno, entonces, bueno. O lo que tú prefieras, pues soy de eh, América. bueno, si quieres podemos leer el inicio del Ariosto, nada más para comentar un poco, ya que hablábamos de estos cambios, estos hilos, ¿no? De la descripción, ¿no? Que, digamos, Ariosto cambia de un lugar a otro. Uh-huh. Se mencionan mucho estos versos a propósito de esto, ¿no? Que empieza con un quiasmo, ¿no? Le dona y cavalier l'arme le amori, ¿no? O sea, las mujeres, los caballeros, las armas y los amores, ¿no? El quiasmo, esta figura retórica que es las mujeres con los amores hasta el final, y en medio los caballeros y las armas, ¿no? Uh-huh. Que dicen los críticos siempre, ¿no? O al menos Gianfranco Caretti, que ya mencionabas que es uno de los más importantes ariostistas, ¿no? Pues que en este quiasmo inicial se ve lo que después será el furioso, ¿no? Este ir y venir entre estos tres argumentos principales, ¿no? La locura de Orlando, el Ruggero y Bradamante, como inicio de la Casa de los Este, y pues la guerra ficticia, nada histórica, contra los moros a las puertas de París, ¿no? Sí. Entonces, le dona i cavalier l'arme le amori, le cortesie, l'audace imprese, y yo canto, ¿no? Ahí está lo que comentábamos, ¿no? Es la fórmula de la poesía épica culta, ¿no? Canto, ¿no? Que furo al tempo che passaro i mori, d'Africa il mare in Francia no tanto, seguendo l'ire i giovanil furore d'agramante lo re, che si die vanto di vendicar la morte di Traiano, sempre sopra di Carlo, imperator romano, ¿no? Es decir, canta las mujeres, los caballeros, las armas, los amores, las cortesías, las empresas, las hazañas audaces, ¿no? Que hubo en el tiempo que pasaron los moros, que pasaron el mar de África los moros y dañaron tanto en Francia, siguiendo las iras y los juveniles furores de Agramante, su rey, que se vanaglorió de vengar la muerte de Trajano sopra el emperador romano Carlo, ¿no? Carlo Magno. Sí. Digamos Carlo Magno porque dijimos romano y así ya diremos que rimamos algo, al menos en esta traducción que hice, ¿no?
ya después dice, ¿no? Dirò d'Orlando in un medesimo tratto, cosa non detta in prosa mai né in rima, ¿no? O sea, diré de Orlando en un mismo momento, en un medesimo trato, algo que no se ha dicho nunca ni en prosa ni en rima, ¿no? Aquí está otra vez la prosa, la rima, ¿no? Claro, pues, esto de lo que hablábamos, ¿no? Es decir, este punto, ¿no? Es decir, nunca se había hecho un poema épico sobre eso y nunca se había hecho un poema lírico sobre eso. Ni una crónica, o sea, no hay una crónica que valide que esto que nos está contando sea verdad, porque sabemos que no es verdad, ¿no? Sabemos que es una historia fingida, ¿no? Entonces, digo, ahí ese es un poeta con algunas funciones épicas que tiene que ver con la casa de los pero que en todo sentido, por esto que mencionábamos de la verosimilitud, pues lleva a otra cosa, ¿no? Digamos, no hay una verosimilitud, pero también hay una verosimilitud muy bien medida, por esto que mencionábamos ya de la ironía, de la sátira y estas cosas. Y bueno, pues traduje este soneto de Ariosto. Sí, que te lo pide Laura, que está en nuestro curso del Quijote. Dice, soneto, soneto, por favor. Y Soneto. Victoria, hace rato a la que he preterido en sus comentarios, decía desde hace rato, pues claro, Ariosto es un poeta de corte, ¿no? Claro, para sacarse la espirita de que ella vive de escribir como poetisa que es, ¿no? Y también te dice, súper interesante, muchas gracias, ¿no? Porque bueno, un poco, pues habíamos hablado, Victoria y yo, hacia el final de la hora de América de hace 8 días sobre Orlando, pero bueno, nos había alcanzado el tiempo, ¿no? Entonces, nos decías, tradujiste un soneto en algún arrebato en el al que cediste durante tu ocio, ¿no? Sí, es un soneto petrarquista, ¿Hay de otro? pero a mí me gusta mucho. ¿Hay de otro? Pues no, no hay de otro. ¿Hay de otro? Pero a mí me gusta mucho el final, ¿no? Lo voy a leer primero en italiano y luego la traducción que tengo aquí, ¿no? Benché il martir sia periglioso e grave, che il mio misero cuor per voi sostiene, non mi incresce però perché non viene cosa da voi che non mi sia soave. Ma non posso negar che non mi grave, non mi struga e da morte non mi mene, che per aprirvi le mie ascose pene non so, ne seppi mai volger la chiave. Se perché io dica il mal non mi si crede, e sa questa fatica afflitta e mesta, se a cocenti sospir non si dà fede, che prova più se non morir mi resta? Ma troppo tardi ai lasso si provvede al duol che sola morte manifesta. ¿No? Acá lo traduje, creo que ese último. A mí es, siempre me ha gustado la interjección esa literaria, ¿no? Que está en casi todos los sonetos y canciones y sextinas y madrigales lamentosos de ¡ay, Lazo! Claro. Siempre me ha gustado. ¡Ay, Lazo! Que está en el apellido de Garcilaso, ¿no? Claro. Sí. De García. Me está acordando de Bembo. Está acordando de Bembo que es el inicio, ¿no? Dice. No, es que ahora no me acuerdo. No sé, pero empieza también con ese ay lazo, ¿no? Sí. Bueno, lo dejamos para otra, porque ahora no me acuerdo, pero me acuerdo justo que empezaba lazo me, que ad ogni sospire piango herrido, algo así decía. Tú te acordarás de él. Sí. Aquí está, mira. Aunque el tormento es peligroso y grave, que el corazón por vos así sostiene, no se dilata porque no se obtiene algo de vos que no parezca suave. Mas no puedo negar que no se agrave, me aflija y a la muerte me condene, que para abriros este mal perenne, no sé, ni supe ya encontrar la llave. Si porque al confesarlo fe no quede, y si a una fatiga como esta, si ante ardientes suspiros no se cede, ¿qué queda más que del morir la apuesta? Mas demasiado tarde hay se atiende al mal que muerte solo manifiesta. Sí, sí. A mí me encanta mucho ese último verso, ¿no? Al duol que sola morte manifiesta, ¿no? Sí. Me gusta mucho. Y solo por ese último verso dije, voy a traducir todo el soneto. Pues claro, en general el soneto vale por el final, ¿no? Más si se trata de un soneto inglés. ¿No? O sea, de todo eso vale la pena el pareado, ¿no? Sí. Bueno, creo que ahí se evidencia que lo suyo era la octava real. Que lo suyo era contar. Porque parecería fácil, pues, pero contar sometido al verso,
como él lo hizo, ¿no? ¿No? Con la octava real. Fácil no es, pregúntale a Sor Juana, pregúntale a Góngora, ¿no? Que eligieron la Silva, ¿no? Claro. O sea, ahí tiene, ¿no? O sea, el que quiere contar con verso, o pasa saliva y hace octavas reales, o, ¿no? Se va por la tangente y escribe silvas, ¿no? Que hay quien ha dicho, es el verso Luego, suelto del siglo de oro. Ay, no, lo que pasa es que no pudo hacer, no lo pudo hacer, ¿no? O sea, lo cierto es eso, quieren justificarlo. No, es que no es un poema épico, porque entonces en las soledades es el poema épico de la paz, lo cual es una imbecilidad, por no decir otra cosa, ¿no? claro. O sea, no, es un poeta épico. O sea, si quieres contar en la época en la que Ariosto contó, lo haces en endecasílabos, ¿no? Coleccionados en número de 8 y de ahí, ¿no? ¿No? Claro, y es que esto del poema épico de la paz, pues viene de la interpretación que hicieron los franceses, que eran tan clasicistas ellos, en pleno 17, de un autor que mencionamos hace rato, ¿no? Que yo me atrevería a poner como el tercero, ¿no? Giambattista Marino, ¿no? Es decir, Ariosto, Tasso y el Marino, ¿no? Como esos grandes eh, poetas de la Italia, ¿no? En octavas. Yo ahí pondré al Marino, un poeta del que deberíamos hablar algún día de estos, ¿no? Sí. Y lo has dicho bien, también yo pensaba en ellos, ¿no? Que Dante se cuece aparte, ¿no? O sea, la comedia dirá Claro, Virgilio, porque ya lo apuntará Victoria en su conferencia y más adelante en su curso. Um, yo creo, lo ha dicho también Auerbach, que la comedia es una epopeya, ¿no? Um, Ay, dice Victoria, obvio. Ay, es una epopeya, pero la poesía lírica tiene en estos tres poetas a sus poemas, ¿no? En el Ariosto, en el Tasso y en el Adonis, en el Marino, ¿no? Creo Marino. que los poemas de estos tres representan lo épico en Italia, ¿no? Porque sobre todo, bueno, a los tres, ¿no? Se les ha querido, bueno, más a Ariosto y más a Marino, ¿no? Se les ha querido siempre quitar entre los críticos el título de poetas épicos. ¿Por qué? Porque tratan de caballeros, ¿no? Como si eso los hiciera afeminados, cortesanos, afrancesados, um, pero hasta Alfieri, que odiaba a los franceses, que escribió el mismo Galo, Sí, aprendió italiano con el Ariosto, ¿no? Y con el Dante, ¿no? claro. Porque en su época, bueno, pues ya se leía el Dante, ¿no? Pero bueno, él aprendió italiano con el Ariosto y con el Petrarca y con el Dante, ¿no? Doctor David Berea, ha sido un placer haber charlado con usted en esta tarde. Me alegra que ahora goce de la absoluta libertad, porque al ser doctor, pues entonces uno ya no está sometido a la imbecilidad de ninguno, ¿no? Sí, en cambio, a la crítica, pues por las imbecilidades que puede uno decir, ¿no? Porque el doctorado, pues no quita lo estulto, ¿no? Nomás a uno le permite decir que ya no es estúpido, no más estulto. Um, entonces lo felicito una vez más, ¿no? Porque al menos a mí me pareció particularmente sustantivo el hecho de haberme vuelto doctor, porque por primera vez fui libre, ¿no? Ya no estuve sometido a la autoridad intelectual de, de ninguna oscura lumbre de la academia, ¿no? Ahora va por la libre, pero no, ¿no? Felicidades, doctor David Berea, una vez más. Muchas gracias por formar parte del claustro de profesores junto con el doctor Juan Pablo García y la maestra Victoria Montemayor. Esto ha sido, en compañía del doctor David Berea, La Hora de América, Cultura para el Continente, cuyo propósito, como es de todos conocido, consiste en aculturarnos, cultivarnos juntamente al calor de la charla, ¿no? Como hoy han quedado entibiados por esta, de nuestros profesores. No se olviden que aún pueden inscribirse al curso sobre la primera parte del Quijote con el doctor Juan Pablo García y pueden inscribirse ya a la conferencia que la maestra Victoria Montemayor va a dictar sobre la vida y la obra de Dante como antesala del tan esperado curso sobre la comedia, en particular el infierno de Dante. En vísperas, todo lo uno y lo otro de la conferencia y del curso que el doctor David Berea
que como saben, las traduce al aire, porque es un gran versificador. Yo me atrevería a decir que hasta poeta, ¿no? Pero nunca he visto nada propio tuyo, aunque la traducción es propia creación, ¿no? Um, pero bueno, prontamente haremos una antología de poesía italiana traducida de ti, ¿no? Y por ahí circular. Muy bien, muchas gracias, David, que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Chao, que estés muy bien.